En esta jornada por la vida de los grandes mártires de la Iglesia, somos invitados a sumergirnos en las historias de San Sebastián, San Lorenzo, Santa Cecilia y San Policarpo. Cada uno de ellos, con su valentía y fe inquebrantables, testificó el amor a Cristo hasta las últimas consecuencias. Sus vidas son ejemplos luminosos de pureza, caridad, fidelidad y resistencia, que atraviesan los siglos para inspirar y fortalecer la fe de los cristianos de todas las generaciones. A través de sus martirios, estos santos nos muestran que el verdadero amor a Dios es capaz de transformar el sufrimiento en victoria, el dolor en alabanza y la muerte en vida eterna. Uno de los santos más venerados en la Iglesia Católica, San Sebastián, es celebrado por su valentía, devoción y fuerza en medio de las adversidades. Nacido en Narbona, Francia, alrededor del año 256, creció en Milán, donde su fe cristiana se desarrolló en un ambiente de creciente persecución contra los seguidores de Cristo. Desde joven, se destacó por su bravura e integridad. Decidido a servir tanto a Dios como a su país, se alistó en el ejército romano, donde rápidamente ascendió al puesto de capitán de la Guardia Pretoriana, la élite militar encargada de proteger al emperador. A pesar de servir en un ejército que perseguía implacablemente a los cristianos, el santo nunca renegó de su fe. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. En secreto, vivía como cristiano, usando su posición de poder para ayudar a otros seguidores de Cristo, especialmente a aquellos que estaban encarcelados y esperaban el martirio. Conocido por su compasión y valentía, visitaba a los prisioneros cristianos, llevándoles consuelo y apoyo espiritual. Sus palabras y acciones alentaban a los perseguidos a permanecer firmes en la fe, incluso ante la muerte, y muchos encontraron fuerzas en su ejemplo. En uno de los episodios más notables de su vida, el militar convertido al cristianismo logró la conversión del carcelero Nicostrato y de su esposa Zoe, después de curar a la mujer de una aflicción que le impedía hablar. Este milagro fue presenciado por muchos, llevando a varias otras personas a la conversión. Su fe no pasó desapercibida. Cuando el emperador Diocleciano, conocido por su crueldad en la persecución de los cristianos, descubrió que uno de sus propios oficiales era cristiano, se sintió traicionado y furioso. Sebastián fue entonces llamado a comparecer ante el emperador para responder por su fe. Confrontado por Diocleciano, el capitán no negó su devoción a Cristo. Con valentía, declaró que había servido al emperador, pero que su lealtad final pertenecía a Dios. Esta afirmación enfureció a Diocleciano, quien inmediatamente ordenó su ejecución. Atado a un poste en un campo abierto, el soldado fue atravesado con flechas por los arqueros del ejército romano. Su cuerpo fue perforado innumerables veces, y los soldados lo dejaron para morir, creyendo que estaba muerto. Sin embargo, en un milagro que refuerza aún más su santidad, el futuro santo sobrevivió al ataque. Encontrado por Irene, una devota cristiana, fue llevado a su casa, donde recibió cuidados para sus heridas. A pesar del sufrimiento que soportó, permaneció firme en su fe. Tras su recuperación, decidió continuar al servicio de Cristo. Se dirigió nuevamente al palacio del emperador y confrontó a Diocleciano, denunciando la crueldad y la injusticia de las persecuciones contra los cristianos. Esta actitud sorprendente dejó al emperador furioso. Decidido a acabar con su vida, Diocleciano ordenó que Sebastián fuera golpeado hasta la muerte y que su cuerpo fuera arrojado a una alcantarilla, para que no hubiera un entierro cristiano adecuado.
Una vez más, la providencia divina intervino. El cuerpo del mártir fue encontrado por cristianos y enterrado en las catacumbas de Roma, lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Sebastián, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, construida en su honor. En el arte cristiano, a menudo se le representa atado a un poste, con su cuerpo acribillado por flechas. Esta imagen poderosa simboliza su fe inquebrantable y su martirio, inspirando a generaciones de cristianos a mantenerse firmes en su propia fe. La devoción al mártir se extendió rápidamente después de su muerte, especialmente en Roma, donde es considerado uno de los santos más importantes de la ciudad. Su intercesión es frecuentemente invocada contra pestes, guerras y otras calamidades. Durante la Edad Media, el guerrero cristiano se hizo especialmente popular como protector contra la peste. En varias partes de Europa se erigieron iglesias en su honor y sus reliquias fueron veneradas por aquellos que buscaban protección contra la enfermedad. En particular, durante la peste negra en el siglo XIV, fue invocado como un poderoso intercesor y numerosas iglesias y capillas dedicadas a él surgieron por toda Europa. La fe en el poder de su intercesión ayudó a muchos a encontrar consuelo y esperanza en tiempos de desesperación. La conexión del santo con la protección contra la peste se originó en la asociación entre sus flechas y las flechas de la enfermedad. Los cristianos creían que, al igual que el soldado sobrevivió a los disparos de flechas, él podía interceder para que otros fueran salvados de los dardos de la peste. También es patrón de varias ciudades alrededor del mundo, incluyendo Río de Janeiro, en Brasil. La devoción en la ciudad es tan fuerte que fue elegido como el santo patrón cuando la ciudad fue fundada en 1565. La basílica dedicada al mártir en Río de Janeiro es un importante centro de devoción, donde miles de fieles se reúnen todos los años el 20 de enero, fiesta del santo, para pedir su intercesión y agradecer por las gracias alcanzadas. La vida del mártir es un ejemplo claro de cómo la fe en Cristo puede fortalecernos para enfrentar cualquier adversidad. Su historia nos desafía a considerar lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra propia fe y nos anima a permanecer firmes en nuestras convicciones, independientemente de las consecuencias. La historia de este santo también nos recuerda que, incluso en posiciones de poder y prestigio, nuestra primera lealtad debe ser a Dios. Él podría haber elegido renunciar a su fe para mantener su estatus y seguridad, pero prefirió enfrentar la muerte antes que traicionar su compromiso con Cristo. Nos enseña sobre el valor del coraje y la resiliencia. Incluso después de sufrir terribles torturas, se levantó nuevamente para testificar su fe, demostrando que, con la gracia de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La devoción al patrón es una fuente de inspiración para muchos, especialmente para aquellos que enfrentan persecuciones por causa de su fe. Él es un ejemplo de cómo podemos encontrar fuerza y coraje en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. El mártir también nos enseña sobre el poder de la intercesión. Durante siglos, los fieles han recurrido a él en busca de protección y curación, y su intercesión sigue siendo una fuente de esperanza para muchos. La vida de este siervo de Cristo nos desafía a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, incluso cuando eso signifique enfrentar adversidades. Su fe inquebrantable es un ejemplo para todos nosotros y nos anima a poner nuestra confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. El testimonio del santo guerrero también nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades. Nos muestra que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier desafío y permanecer fieles a Cristo. Sebastián es un ejemplo de cómo vivir una vida de santidad en medio de la persecución. Su historia nos desafía a seguir sus pasos, poniendo nuestra fe en Dios por encima de todo y viviendo de una manera que refleje el amor de Cristo. La devoción al mártir también nos enseña sobre la importancia de honrar a aquellos que dieron sus vidas por Cristo. Al celebrar su memoria,
somos llamados a recordar a todos los mártires y a renovar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con la fe que ellos defendieron tan valientemente. La vida de este mártir es un testimonio vivo del poder transformador de la fe. Nos recuerda que, incluso en las peores pruebas, Dios está presente, ofreciéndonos la fuerza y el coraje que necesitamos para perseverar. El santo nos desafía a considerar cómo podemos ser testigos de la fe en nuestras propias vidas. Así como Él fue una luz en medio de la oscuridad, somos llamados a ser luz para los demás, compartiendo el amor de Cristo con todos los que encontramos. La devoción al patrón también nos desafía a considerar cómo podemos estar más comprometidos con nuestra fe. Su devoción total a Cristo es un ejemplo para todos nosotros, y nos llama a vivir de una manera que refleje nuestro amor por Dios. La vida del capitán romano es una inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades por causa de su fe. Su historia nos anima a permanecer firmes, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Él también nos enseña sobre el poder de la oración. Durante sus momentos más difíciles, se volvió hacia Dios en oración, y fue a través de esta conexión con lo divino que encontró la fuerza para soportar sus pruebas. La historia de este santo nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades e incluso nuestras vidas por el amor de Cristo? El mártir nos muestra que, con la gracia de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío. Este siervo de Dios es un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en tiempos de sufrimiento. Su vida nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos grandes pruebas, sabiendo que Él está siempre con nosotros. La devoción al mártir nos recuerda la importancia de vivir una vida de oración. Su fe y coraje fueron sostenidos por una vida de oración constante, y somos llamados a seguir su ejemplo, dedicando tiempo todos los días para conectarnos con Dios. La vida del defensor de la fe también nos desafía a considerar lo que estamos dispuestos a sacrificar por Cristo. En un mundo que a menudo valora la comodidad y la seguridad, su historia nos recuerda que el verdadero valor está en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El mártir nos enseña que la verdadera fuerza no proviene del poder o la riqueza, sino de la fe en Dios. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido, mantuvo su fe, y esa fe fue recompensada con la corona de la vida eterna. La historia de este soldado de Cristo también nos recuerda la importancia de perdonar. A pesar de las terribles pruebas que enfrentó, nunca perdió su fe en Dios, y su vida nos desafía a perdonar a aquellos que nos hacen daño, confiando en la justicia divina. El patrón es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser transformado en una fuente de gracia. En lugar de permitir que el dolor lo derrotara, usó su sufrimiento como un medio para acercarse más a Dios, y esa es una lección que todos podemos aprender. La vida del capitán de la Guardia Pretoriana es un testimonio vivo del poder de la gracia de Dios. Nos recuerda que, independientemente de cuán difíciles sean nuestras pruebas, Dios está siempre con nosotros, ofreciéndonos la gracia que necesitamos para perseverar. La historia del mártir nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. En un mundo obsesionado con el materialismo y el éxito temporal, nos recuerda que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. El testimonio de fe del santo también nos desafía a considerar cómo podemos vivir una vida más santa. Su devoción a Cristo es un ejemplo para todos nosotros y nos llama a buscar una fe más profunda y una vida más alineada con las enseñanzas de Jesús. También nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. En un mundo donde la fe es frecuentemente desafiada, su historia es un recordatorio poderoso de que debemos permanecer fieles a Cristo, sin importar el costo. La vida de este mártir nos desafía a ser más valientes en nuestra fe. Nos muestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar la fuerza para perseverar si mantenemos nuestros ojos fijos en Dios.
Este santo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser transformado en una fuente de gracia. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. En lugar de permitir que el dolor lo derrotara, usó su sufrimiento como un medio para acercarse más a Dios, y esa es una lección que todos podemos aprender. La historia de San Sebastián también nos recuerda la importancia de perdonar. A pesar de las terribles pruebas que enfrentó, nunca perdió su fe en Dios, y su vida nos desafía a perdonar a aquellos que nos hacen daño, confiando en la justicia divina. Él es un ejemplo de cómo vivir una vida de santidad en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a seguir sus pasos, a confiar en Dios y a vivir una vida que refleje la luz de Cristo para el mundo. El testimonio del mártir es un recordatorio de que la verdadera victoria no se mide por los logros terrenales, sino por la fidelidad a Dios. En un mundo que valora el éxito material, su vida nos desafía a buscar los tesoros eternos del cielo. El defensor de la fe también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en la fe. A lo largo de su vida, fue apoyado por la comunidad cristiana, y su historia nos recuerda la importancia de apoyarnos unos a otros en nuestra jornada de fe. La historia de San Sebastián también nos desafía a considerar cómo podemos ser testigos de la fe en nuestras propias vidas. Así como Él fue una luz en medio de la oscuridad, somos llamados a ser luz para los demás, compartiendo el amor de Cristo con todos los que encontramos. El mártir nos recuerda que la santidad es un llamado para todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. Nos muestra que, con fe y confianza en Dios, podemos alcanzar la santidad, incluso en las situaciones más difíciles. Las historias de santos como San Sebastián son esenciales para la fe católica, ya que nos muestran que la santidad es alcanzable. Nos ofrecen ejemplos concretos de cómo vivir una vida cristiana en medio de un mundo hostil, y nos dan esperanza de que también podemos alcanzar el cielo. El patrón sigue siendo un ejemplo poderoso para los jóvenes, especialmente para aquellos que buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo en un mundo lleno de tentaciones. Su pureza y determinación son un faro para todos aquellos que desean seguir el camino de la santidad. El martirio de San Sebastián no fue en vano. Su historia de fe y sacrificio sigue inspirando y fortaleciendo a la Iglesia, recordándonos que, incluso en las peores pruebas, Dios está con nosotros, ofreciéndonos la fuerza y el coraje que necesitamos. La devoción al patrón nos invita a una relación más profunda con Dios. Al meditar sobre su vida, somos llamados a examinar nuestras propias vidas y a buscar una fe más profunda y más fuerte, una fe que pueda resistir todas las adversidades. San Sebastián, ruega por nosotros. Uno de los mártires más venerados de la Iglesia Católica, el diácono Lorenzo, es conocido por su inmensa caridad, valentía ante la persecución y amor incondicional a Cristo. Nacido en el siglo III, en una familia cristiana en España, desde joven se dedicó al servicio de la Iglesia, demostrando desde temprano un corazón generoso y lleno de fe. Educado en Roma, su devoción y habilidades pronto llamaron la atención del Papa Sisto II, quien lo ordenó diácono. Como tal, Lorenzo fue encargado de administrar los bienes de la Iglesia y de distribuir limosnas a los pobres, misión que desempeñó con gran celo y dedicación. La Iglesia de Roma, en ese entonces, enfrentaba una intensa persecución bajo el emperador Valeriano, quien, en su intento de erradicar el cristianismo, ordenó la ejecución de obispos, sacerdotes y diáconos, así como la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Este periodo de prueba fue un verdadero test para la fe de muchos cristianos, incluyendo al propio Lorenzo. En agosto de 258, Valeriano emitió un decreto ordenando la muerte de todos los clérigos cristianos. En un día fatídico, el Papa Sisto II fue capturado mientras celebraba la misa en las catacumbas de Roma. El fiel diácono, al ver que el Papa sería llevado a la ejecución, imploró morir a su lado. Sin embargo, el Papa le pidió a Lorenzo que permaneciera firme en su misión de cuidar a los pobres y administrar los tesoros de la Iglesia, prometiendo que él también sería martirizado pronto. Pocos días después, el diácono fue capturado por los soldados romanos y llevado ante las autoridades. El prefecto de Roma, sabiendo que él era el responsable de los bienes de la Iglesia, exigió que todos los tesoros fueran entregados al imperio. Con astucia y fe, Lorenzo pidió 3 días para reunir los tesoros, prometiendo entregarlos al prefecto. Durante esos 3 días, Lorenzo trabajó incansablemente para distribuir todas las riquezas de la Iglesia a los pobres, los enfermos y los necesitados. Sabía que esos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia, y su corazón ardía en amor por aquellos que sufrían. Al final del plazo, se presentó ante el prefecto, llevando consigo a una multitud de pobres, enfermos y marginados. Con valentía, declaró: «Aquí están los tesoros de la Iglesia». El prefecto, furioso por haber sido engañado, ordenó que Lorenzo fuera torturado y ejecutado de manera lenta y dolorosa. El diácono fue condenado a ser asado vivo en una parrilla de hierro, un martirio que enfrentó con serenidad y una fe impresionante. La tradición cuenta que, mientras era quemado, demostró un increíble sentido del humor, diciendo a sus verdugos: «Pueden darme la vuelta, este lado ya está bien asado». Esta actitud revela no solo la valentía de Lorenzo, sino también su profunda fe en la vida eterna. Sabía que, a través de su martirio, se estaba uniendo a Cristo de una manera única, participando en los sufrimientos de su Señor para la gloria de Dios. Lorenzo murió el 10 de agosto de 258, convirtiéndose en uno de los mártires más venerados de la Iglesia. Su sacrificio y testimonio de fe dejaron una marca indeleble en la historia del cristianismo y rápidamente fue venerado como santo. Su valentía y amor por los pobres hicieron de Lorenzo un símbolo de caridad cristiana. La Iglesia siempre lo ha venerado como un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe, dedicando nuestras vidas al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. La devoción al diácono se extendió rápidamente por toda la Iglesia, especialmente en Roma, donde es considerado uno de los patrones de la ciudad. Su fiesta se celebra con gran solemnidad el 10 de agosto, y muchas iglesias en todo el mundo han sido dedicadas a él. En Roma, una de las basílicas más antiguas y veneradas es la Basílica de San Lorenzo Extramuros, construida en el lugar donde fue sepultado. Esta basílica se ha convertido en un importante lugar de peregrinación para fieles que buscan inspiración en su ejemplo de fe y valentía. El mártir también es invocado como patrón de los cocineros y chefs, debido a la manera de su martirio. Su intercesión es frecuentemente solicitada por aquellos que trabajan en la cocina y a menudo es representado sosteniendo una parrilla, símbolo de su sacrificio. Además, Lorenzo es considerado un protector de los pobres y necesitados. Su vida nos desafía a ver a Cristo en cada persona que sufre, a amar y servir a los demás como Él lo hizo, con un corazón lleno de caridad. El santo es recordado no solo por su martirio, sino por su profunda espiritualidad y dedicación a la oración. Nos enseña que la verdadera fuerza proviene de una vida centrada en Dios y que la oración es la clave para soportar cualquier prueba. La vida de Lorenzo es un ejemplo claro de cómo la fe en Cristo puede capacitarnos para enfrentar incluso las más terribles adversidades. Su historia nos desafía a considerar cómo podemos vivir una vida de servicio y sacrificio en nombre de nuestra fe. La devoción al diácono nos recuerda la importancia de la humildad.
A pesar de ser responsable de los tesoros de la Iglesia, nunca buscó gloria o riqueza para sí mismo, sino que dedicó su vida al servicio de los pobres y necesitados. Lorenzo también nos enseña sobre el valor del humor en medio del sufrimiento. Su capacidad de hacer una broma durante su martirio no es solo un testimonio de su valentía, sino también de su comprensión profunda de la alegría cristiana, que trasciende incluso el dolor. La historia de Lorenzo es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en nuestra fe y en nuestro servicio a los demás. Nos desafía a ver a los pobres como los verdaderos tesoros de la Iglesia y a vivir de acuerdo con ese principio. El mártir es un ejemplo de cómo la fe puede transformar vidas. Usó su posición de poder no para su propio beneficio, sino para ayudar a los demás, demostrando que el verdadero liderazgo está en el servicio humilde a los más necesitados. La devoción a Lorenzo nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros propios recursos y habilidades para servir a Dios y al prójimo. Nos desafía a ser generosos y a ver en cada persona una oportunidad de servir a Cristo. El santo es un ejemplo de cómo vivir una vida de santidad en medio de la persecución. Su historia nos desafía a seguir sus pasos, poniendo nuestra fe en Dios por encima de todo y viviendo de una manera que refleje el amor de Cristo. La vida de Lorenzo también nos enseña sobre el valor del sacrificio. No solo sacrificó su vida por Cristo, sino que también renunció a las riquezas materiales en favor de los pobres, demostrando que el verdadero tesoro está en el cielo. El mártir es un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en tiempos de sufrimiento. Su vida nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos grandes pruebas, sabiendo que Él está siempre con nosotros. La devoción al diácono nos recuerda la importancia de vivir una vida de oración. Su fe y coraje fueron sostenidos por una vida de oración constante, y somos llamados a seguir su ejemplo, dedicando tiempo todos los días para conectarnos con Dios. Lorenzo también nos enseña sobre el valor de la humildad. Nunca buscó reconocimiento por sus actos, sino que siempre sirvió a los demás con un corazón humilde y lleno de amor. Su vida nos desafía a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. La historia de Lorenzo nos desafía a considerar lo que estamos dispuestos a sacrificar por Cristo. En un mundo que a menudo valora la comodidad y la seguridad, su historia nos recuerda que el verdadero valor está en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El santo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser transformado en una fuente de gracia. En lugar de permitir que el dolor lo derrotara, Lorenzo usó su sufrimiento como un medio para acercarse más a Dios, aceptando su martirio con serenidad y fe inquebrantable. La vida de Lorenzo es un testimonio vivo del poder de la caridad cristiana. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir a los demás, especialmente a los más vulnerables, y que nuestra fe se manifiesta más plenamente cuando actuamos con amor y compasión. El diácono también es un ejemplo de cómo la valentía y la fe pueden inspirar a los demás. Su firmeza ante la persecución y su disposición a sacrificar todo por Cristo animaron a muchos cristianos a permanecer firmes en su fe, incluso bajo amenaza de muerte. La devoción al mártir nos desafía a vivir de manera más intencional, buscando maneras de servir a Dios a través del servicio a los demás. Nos recuerda que cada acto de caridad, por pequeño que sea, tiene un valor eterno a los ojos de Dios. Lorenzo es frecuentemente recordado en tiempos de crisis, cuando la Iglesia enfrenta persecuciones o dificultades. Es un ejemplo de cómo debemos responder a estos desafíos con fe, valentía y un compromiso renovado de servir a Dios y a los necesitados. La historia de Lorenzo también nos desafía a considerar cómo podemos vivir una vida más desprendida. Su disposición a renunciar a los bienes materiales en favor de los pobres nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las riquezas y lo que estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los demás. El mártir nos enseña que la verdadera libertad está en Cristo. Incluso ante la muerte, permaneció libre en su espíritu, pues su alma estaba anclada en la esperanza de la resurrección y en la promesa de la vida eterna.
La vida de Lorenzo es un ejemplo poderoso de cómo vivir la fe en medio de la adversidad. Nos muestra que, con la gracia de Dios, podemos soportar cualquier sufrimiento y transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para testimoniar el amor de Cristo. El santo también nos enseña sobre la importancia de la comunidad cristiana. Cuidaba de los pobres y los marginados, pero también fortalecía la comunidad de fe a su alrededor, mostrando que todos estamos llamados a ser sostenedores unos de otros en nuestra jornada espiritual. La devoción al diácono nos invita a buscar una vida de simplicidad y generosidad. Nos desafía a vivir con menos apego a las cosas de este mundo y a invertir más en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Lorenzo es un ejemplo de cómo la santidad se manifiesta en actos concretos de amor y servicio. Nos recuerda que la verdadera fe se expresa no solo en palabras, sino en acciones que reflejan el corazón de Cristo. La historia de Lorenzo también nos enseña sobre el valor de la perseverancia. Incluso sabiendo que su fidelidad a Cristo lo llevaría al martirio, nunca vaciló en su misión de servir a los pobres y proclamar el Evangelio. El mártir es una figura inspiradora para todos aquellos que buscan vivir una vida de santidad en un mundo a menudo hostil a la fe. Su vida nos desafía a permanecer firmes en nuestras convicciones, confiando en que Dios nos sostendrá en todas las pruebas. La devoción al santo también nos desafía a ser más atentos a las necesidades de los demás. Nos enseña a ver a Cristo en cada persona que encontramos, especialmente en aquellos que más necesitan de nuestra ayuda y compasión. Lorenzo es un ejemplo de cómo el martirio puede ser una forma de testimonio poderoso. Su disposición a dar su vida por Cristo inspiró a muchos a seguir su ejemplo, demostrando que la fe cristiana vale cualquier sacrificio. La vida de Lorenzo nos desafía a considerar lo que significa realmente confiar en Dios. Nos muestra que, incluso cuando enfrentamos la posibilidad de perderlo todo, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. El diácono también nos enseña sobre el valor de la alegría cristiana. Su capacidad de mantener el humor y la serenidad, incluso ante el martirio, nos recuerda que la verdadera alegría proviene de saber que estamos en comunión con Dios y que nuestra esperanza está en la vida eterna. La devoción al mártir nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en la vida cotidiana. Nos desafía a tomar decisiones que reflejen nuestra devoción a Dios y nuestro amor por los demás, buscando siempre el bien mayor. Lorenzo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuerza transformadora en nuestras vidas. Nos muestra que, al entregarnos totalmente a Dios, podemos ser usados por Él para realizar grandes cosas en favor de los demás. La historia de Lorenzo también nos desafía a considerar cómo podemos ser testigos más eficaces de Cristo en nuestras propias vidas. Nos recuerda que el testimonio más poderoso es aquel que se vive con autenticidad y amor. El mártir nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o en la riqueza, sino en la disposición de servir a los demás con humildad y amor. Su vida es un recordatorio de que el servicio a los pobres y necesitados es una forma de adorar a Dios. La devoción al diácono nos desafía a ser más generosos con nuestros propios recursos. Nos enseña a ver nuestras posesiones no como algo para acumular, sino como una herramienta para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Lorenzo es un ejemplo de cómo el amor a Cristo puede capacitarnos para enfrentar incluso las circunstancias más terribles. Su vida nos desafía a poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos dará la fuerza necesaria para perseverar. La vida de Lorenzo es una inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades por causa de su fe. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El santo nos enseña sobre el valor de la paciencia y la longanimidad. Su capacidad de soportar el sufrimiento con dignidad y fe es un ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras propias vidas. La devoción a Lorenzo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios en nuestras propias vidas.
Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia. El diácono es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que, al ofrecer nuestros dolores y dificultades a Dios, podemos participar en los sufrimientos de Cristo y contribuir a la redención del mundo. La historia de Lorenzo nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más comprometida con nuestra fe. Nos invita a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El santo nos enseña que la verdadera fe es activa y dinámica. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a vivir nuestra fe de manera concreta, ayudando a los demás y proclamando el Evangelio en todo lo que hacemos. La devoción al diácono también nos desafía a ser más compasivos. Nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a cuidar de los demás, especialmente de aquellos que están en mayor necesidad. Lorenzo es un ejemplo de cómo la fe puede darnos valor para enfrentar incluso la muerte. Su disposición a dar su vida por Cristo es un testimonio poderoso de que la vida eterna es la mayor recompensa que podemos buscar. La vida de Lorenzo nos enseña que la santidad es alcanzable para todos nosotros. Nos desafía a buscar la santidad en nuestras propias vidas, confiando en que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. El diácono también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe. Nos muestra que, incluso cuando enfrentamos grandes pruebas, debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo y continuar viviendo de acuerdo con su voluntad. La devoción a Lorenzo nos desafía a vivir de manera más generosa y altruista. Nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de servir a los demás y de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El santo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una luz en medio de las tinieblas. Nos desafía a ser esa luz en nuestras propias vidas, trayendo esperanza y amor a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de Lorenzo nos enseña sobre el poder de la esperanza cristiana. Incluso ante la muerte, mantuvo su esperanza en la vida eterna, y esa esperanza lo sostuvo hasta el final. El mártir también nos enseña sobre el valor de la fidelidad. Permaneció fiel a Cristo hasta el último momento, mostrando que la verdadera fe es inquebrantable, incluso ante las peores adversidades. La devoción al santo nos desafía a vivir de manera más comprometida con nuestra fe en el día a día. Nos invita a vivir de manera que refleje nuestro amor por Dios y nuestro deseo de servir a los demás. Lorenzo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de fuerza y coraje. Su disposición a sufrir y morir por Cristo nos desafía a vivir nuestra propia fe con la misma determinación y coraje, confiando en que Dios está siempre con nosotros. La vida del diácono es una inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades o persecuciones por causa de su fe. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Lorenzo también nos enseña sobre el valor de la paciencia y la longanimidad. Su capacidad de soportar el sufrimiento con dignidad y fe es un ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras propias vidas. La devoción al mártir nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia. Lorenzo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que, al ofrecer nuestros dolores y dificultades a Dios, podemos participar en los sufrimientos de Cristo y contribuir a la redención del mundo. San Lorenzo, ruega por nosotros. Una de las mártires más veneradas de la Iglesia Católica, la patrona de la música sacra, es conocida por su vida y martirio como un poderoso testimonio de fe, pureza y devoción a Dios. Su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a lo largo de los siglos. Nacida en una familia noble romana alrededor del siglo II o III, desde muy joven, Cecilia demostró una profunda devoción a Cristo, decidiendo consagrar su vida a Él con un voto de castidad, dedicándose a la oración y la caridad.
A pesar de su determinación de servir a Dios como virgen, sus padres, que no compartían la misma fe, la prometieron en matrimonio a un joven noble llamado Valeriano. Sin embargo, no renunció a su fe y oró fervorosamente para proteger su virginidad. En la noche de su boda, reveló a Valeriano su voto de castidad y le dijo que era protegida por un ángel que guardaba su pureza. Valeriano, impresionado por la fe de la joven, accedió a respetar su voto, pero pidió ver al ángel como prueba. Ella le dijo a Valeriano que podría ver al ángel si se bautizaba. Lo envió al Papa Urbano I, quien estaba escondido en las catacumbas, y Valeriano, al encontrar al Papa, se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Al regresar, vio al ángel junto a Cecilia, sosteniendo 2 coronas de flores, una para cada uno, simbolizando su pureza y fe. Valeriano se convirtió en un devoto cristiano y, junto con su hermano Tiburcio, se dedicó a obras de caridad, especialmente al entierro de los mártires cristianos, lo que se consideraba un crimen grave por el Imperio Romano. Los 2 hermanos fueron eventualmente capturados y martirizados por su fe. Cecilia continuó viviendo su fe con valentía y determinación, convirtiendo a muchos al cristianismo y distribuyendo sus bienes a los pobres. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para cristianos y usó su influencia y recursos para apoyar a la comunidad cristiana en Roma. Sin embargo, sus actividades pronto llamaron la atención de las autoridades romanas, que veían el crecimiento del cristianismo como una amenaza al poder imperial. Fue denunciada y arrestada, siendo llevada a juicio bajo la acusación de ser cristiana. Durante su juicio, confesó abiertamente su fe en Cristo, negándose a adorar a los dioses paganos y desafiando a las autoridades romanas con su firmeza y valentía. Declaró que prefería morir antes que renunciar a Cristo, lo que enfureció a los jueces. Condenada a muerte, las autoridades romanas ordenaron que fuera sofocada en el vapor de un baño en su propia casa. A pesar de permanecer horas en la cámara de vapor, milagrosamente sobrevivió, lo que fue visto como una señal de su santidad. Ante el fracaso de este intento de ejecución, las autoridades ordenaron que fuera decapitada. El verdugo intentó 3 veces cortarle la cabeza, pero no pudo decapitarla completamente. Gravemente herida, Cecilia sobrevivió por 3 días, durante los cuales continuó predicando y confortando a los cristianos a su alrededor. Durante esos días, distribuyó sus bienes a los pobres y organizó su casa para ser convertida en una iglesia. Incluso en su lecho de muerte, su fe y amor por Cristo permanecieron inquebrantables y se convirtió en un símbolo de pureza y devoción. Finalmente, en el 3er día, entregó su alma a Dios, convirtiéndose en mártir y en un ejemplo de santidad para todos los cristianos. Su muerte fue celebrada por la comunidad cristiana y su casa fue realmente transformada en una iglesia, que existe hasta hoy como la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, Roma. La devoción a esta mártir se extendió rápidamente y fue reconocida como una de las vírgenes mártires más importantes de la Iglesia. Su nombre fue incluido en el canon romano de la misa y su fiesta se celebra el 22 de noviembre. Esta santa es especialmente venerada como patrona de la música sacra y de los músicos, debido a una tradición que dice que escuchó música celestial en su corazón durante su boda, consagrándose aún más a Dios a través de la música. A lo largo de los siglos, ha sido una fuente de inspiración para compositores, músicos y artistas, que ven en ella un modelo de cómo la música puede ser una expresión de fe y alabanza a Dios. Muchas obras musicales han sido compuestas en su honor, reflejando su influencia duradera. La historia de esta mártir también nos desafía a considerar el papel de la música en nuestra propia vida espiritual. Nos recuerda que la música no es solo un medio de entretenimiento, sino que puede ser una poderosa herramienta de oración y meditación, elevando nuestras almas a Dios. Frecuentemente es representada en el arte cristiano sosteniendo un instrumento musical, como un órgano o un arpa, simbolizando su vínculo con la música sacra.
Estas imágenes refuerzan su papel como patrona de los músicos y de la música en la iglesia. La devoción a esta patrona nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros talentos para glorificar a Dios. Así como ella dedicó su vida y sus dones a la fe, somos llamados a hacer lo mismo, ofreciendo nuestros talentos al servicio de Dios y de la iglesia. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. La santa también nos enseña sobre la importancia de la pureza y la castidad. Su decisión de consagrar su virginidad a Cristo es un testimonio de su total dedicación a Dios y nos desafía a vivir nuestras vidas de manera que refleje nuestra propia fidelidad a Cristo. La vida de esta mártir es un ejemplo de cómo la fe puede darnos valor para enfrentar incluso las situaciones más difíciles. Su disposición a sufrir y morir por Cristo es un testimonio poderoso de que la verdadera fe vale cualquier sacrificio. La historia de Cecilia también nos enseña sobre el valor de la perseverancia. Incluso ante innumerables dificultades, permaneció firme en su fe, confiando en que Dios estaba con ella en todo momento, lo que la sostuvo hasta el final. La devoción a esta Virgen es una fuente de inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos en su vida espiritual. Nos recuerda que, con fe y confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La mártir también nos enseña sobre el poder de la oración. Durante toda su vida, mantuvo una conexión profunda con Dios a través de la oración, y esa relación íntima fue la fuente de su fuerza y coraje en medio de las pruebas. La vida de la patrona de la música sacra es un ejemplo de cómo la santidad se manifiesta en actos concretos de amor y servicio. Nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa, buscando maneras de servir a los demás y de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Esta santa es un modelo de pureza y devoción para todos los cristianos, especialmente para las mujeres jóvenes que buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. La historia de la mártir romana nos desafía a considerar cómo podemos estar más comprometidos con nuestra fe. Nos invita a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, incluso cuando eso signifique enfrentar dificultades. También nos enseña que la verdadera belleza proviene de un corazón puro y dedicado a Dios. En un mundo que a menudo valora la apariencia externa, su vida nos recuerda que lo que realmente importa es la belleza interior que proviene de una vida vivida en santidad. La devoción a la Virgen Mártir también nos desafía a usar nuestros talentos y habilidades para glorificar a Dios. Ya sea a través de la música, el arte u otras formas de expresión, estamos llamados a ofrecer todo lo que tenemos al servicio de Dios y de la Iglesia. Esta santa es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de fuerza y coraje. Su disposición a sufrir y morir por Cristo nos desafía a vivir nuestra propia fe con la misma determinación y coraje, confiando en que Dios está siempre con nosotros. La vida de la patrona de la música sacra nos enseña sobre el poder de la esperanza cristiana. Incluso ante la muerte, mantuvo su esperanza en la vida eterna, y esa esperanza la sostuvo hasta el final, dándole la fuerza para enfrentar su martirio con serenidad. La Virgen Mártir también nos enseña sobre el valor de la fidelidad. Permaneció fiel a Cristo hasta el último momento, mostrando que la verdadera fe es inquebrantable, incluso ante las peores adversidades. La devoción a esta santa nos desafía a vivir de manera más comprometida con nuestra fe en el día a día. Nos invita a vivir de manera que refleje nuestro amor por Dios y nuestro deseo de servir a los demás.
Cecilia es un ejemplo de cómo la fe puede ser una luz en medio de las tinieblas. Nos desafía a ser esa luz en nuestras propias vidas, trayendo esperanza y amor a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de la mártir es una inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades o persecuciones por causa de su fe. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La patrona de la música sacra nos enseña sobre el valor de la paciencia y la longanimidad. Su capacidad de soportar el sufrimiento con dignidad y fe es un ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras propias vidas. La devoción a la santa nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia. La mártir es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que, al ofrecer nuestros dolores y dificultades a Dios, podemos participar en los sufrimientos de Cristo. La historia de esta Virgen mártir nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más comprometida con nuestra fe. Nos invita a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Esta santa nos enseña que la verdadera fe es activa y dinámica. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a vivir nuestra fe de manera concreta. La devoción a la patrona de la música sacra también nos desafía a ser más compasivos. Nos recuerda que estamos llamados a cuidar de los demás, especialmente de aquellos que están en mayor necesidad. Esta mártir romana es un ejemplo de cómo la fe puede darnos valor para enfrentar incluso la muerte. Su disposición a dar su vida por Cristo es un testimonio poderoso. La vida de la santa nos enseña que la santidad es alcanzable para todos nosotros. Nos desafía a buscar la santidad en nuestras propias vidas. La mártir también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe. Nos muestra que debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. La devoción a la patrona de la música sacra nos desafía a vivir de manera más generosa. Nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de servir a los demás. La mártir es un ejemplo de cómo la fe puede ser una luz en medio de las tinieblas. Nos desafía a ser esa luz en nuestras propias vidas. La vida de esta santa nos enseña sobre el poder de la esperanza cristiana. Incluso ante la muerte, mantuvo su esperanza en la vida eterna. La Virgen mártir también nos enseña sobre el valor de la fidelidad. Permaneció fiel a Cristo hasta el último momento. La devoción a Cecilia nos desafía a vivir de manera más comprometida con nuestra fe. Nos invita a vivir de manera que refleje nuestro amor por Dios. Esta santa es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de fuerza y coraje. Su disposición a sufrir y morir por Cristo nos desafía. La vida de la mártir es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La santa también nos enseña sobre el valor de la paciencia y la longanimidad. Su capacidad de soportar el sufrimiento es un ejemplo para todos nosotros. La devoción a la patrona de la música sacra nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios. Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo. Esta mártir es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que podemos participar en los sufrimientos de Cristo y contribuir a la redención del mundo. Santa Cecilia, ruega por nosotros. San Policarpo es una figura central en la historia de la Iglesia primitiva, siendo reconocido como uno de los padres apostólicos, discípulo directo del apóstol Juan y uno de los primeros mártires en testimoniar la fe cristiana con su vida. Su trayectoria y legado continúan inspirando a cristianos en todo el mundo. Nacido alrededor del año 69, en la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, fue criado en un ambiente profundamente arraigado en la fe cristiana. Desde joven, demostró una fe ferviente y una devoción ejemplar, lo que lo llevó a ser discipulado por San Juan, el Evangelista. Bajo la orientación del apóstol Juan,
Policarpo aprendió las enseñanzas de Cristo directamente de una de las fuentes más cercanas a él. Este discipulado lo formó en sabiduría y virtud, preparándolo para su futura liderazgo en la Iglesia. Eventualmente, fue nombrado obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia mencionadas en el Apocalipsis. Como obispo, dedicó su vida al cuidado pastoral de su rebaño, guiando a los cristianos de Esmirna con celo, amor y firmeza en la fe. Su vida estuvo marcada por una lucha constante contra las herejías que surgían en la iglesia primitiva. Policarpo combatió vigorosamente el gnosticismo, que intentaba distorsionar las enseñanzas cristianas, defendiendo la ortodoxia de la fe con claridad y valentía. Uno de los eventos más notables de su vida fue el viaje a Roma para discutir la fecha de la celebración de la Pascua con el Papa Aniceto. Aunque los dos líderes no llegaron a un acuerdo, mantuvieron un respeto mutuo, mostrando la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia. Conocido por su humildad y profundo respeto por los apóstoles y sus enseñanzas, siempre buscó preservar la fe tal como la recibió, transmitiéndola con fidelidad a las futuras generaciones. Como líder de la comunidad cristiana, fue un defensor incansable de la verdad cristiana y de la santidad de vida. Exhortaba a los fieles a permanecer firmes en la fe, a vivir en amor y a soportar las persecuciones con valentía, siempre confiando en la providencia divina. En una época de intensa persecución contra los cristianos por parte del Imperio Romano, el obispo de Esmirna se convirtió en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. Su liderazgo durante esos tiempos difíciles fortaleció a muchos cristianos que veían en él un verdadero pastor dispuesto a dar su vida por el rebaño. Su arresto ocurrió cuando ya tenía cerca de 86 años. A pesar de la avanzada edad, Policarpo fue implacable en su fe y se negó a huir o negar a Cristo, incluso sabiendo que su vida estaba en peligro. Cuando los soldados romanos vinieron a arrestarlo, el obispo no resistió. Recibió a los soldados en su casa, les ofreció comida y pidió una hora para orar. Durante ese tiempo, se preparó espiritualmente para enfrentar el martirio con valentía y serenidad. Lo llevaron ante el procónsul Cuadrado, quien trató de persuadirlo para que renunciara a su fe, ofreciéndole la oportunidad de salvar su vida. El procónsul le pidió que jurara por el genio de César y renegara de Cristo, pero el obispo de Esmirna se negó firmemente. Cuando se le presionó para que maldijera el nombre de Cristo, respondió con una de las declaraciones más memorables de la historia del cristianismo: he servido a Cristo durante 86 años, y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Ante la negativa a renunciar a su fe, el procónsul lo condenó a ser quemado vivo. Los soldados prepararon una hoguera en el estadio de Esmirna y una gran multitud se reunió para presenciar el martirio del viejo obispo. Cuando intentaron atarlo al poste para la ejecución, Policarpo dijo que no era necesario, pues permanecería firme en el fuego, confiando en la gracia de Dios. Sus verdugos, entonces, encendieron la pira, pero, milagrosamente, las llamas formaron un arco alrededor de su cuerpo, sin tocarlo. Ante este milagro, los verdugos ordenaron que lo mataran con una espada. Aceptó su muerte con serenidad, entregando su vida a Dios y sellando su testimonio con el martirio, como había previsto en sus oraciones. Después de su muerte, los cristianos de Esmirna recogieron sus huesos y los guardaron como reliquias sagradas. La memoria del obispo mártir fue honrada con gran devoción, y su fiesta comenzó a celebrarse el 23 de febrero. El martirio de Policarpo fue documentado por testigos oculares en una carta enviada a las comunidades cristianas, que se convirtió en una de las primeras narrativas de martirio de la Iglesia. Esta carta, conocida como la Carta de los Mártires de Esmirna, es una fuente valiosa para la historia de la Iglesia primitiva. Este santo es uno de los más antiguos venerados por la Iglesia, y su ejemplo de fe, valentía y fidelidad a la tradición apostólica sigue inspirando a cristianos de todas las épocas.
Su vida es un recordatorio poderoso del costo del discipulado y de la gloria que espera a aquellos que permanecen fieles hasta el final. La devoción al mártir de Esmirna se extendió rápidamente por toda la Iglesia, especialmente en las regiones donde el cristianismo estaba floreciendo. Frecuentemente es invocado como intercesor para aquellos que enfrentan persecuciones y desafíos en su fe. Además, Policarpo es un ejemplo de liderazgo pastoral, mostrando cómo un obispo debe guiar a su rebaño con amor, firmeza y total confianza en Dios. Su vida nos desafía a considerar cómo podemos ser líderes más eficaces en nuestras propias comunidades, sirviendo a los demás con humildad y dedicación. La historia de este santo nos enseña sobre el valor de la tradición en la Iglesia. Recibió la fe de los apóstoles y la transmitió sin alteración, mostrando la importancia de preservar la pureza de las enseñanzas cristianas a lo largo de las generaciones. El obispo mártir también nos enseña sobre el poder de la oración. Incluso ante la muerte, permaneció en oración constante, buscando la fuerza de Dios para enfrentar su martirio. Su vida nos desafía a mantener una vida de oración robusta, especialmente en los momentos de prueba. La valentía demostrada por Policarpo ante el martirio es un testimonio poderoso de lo que significa realmente seguir a Cristo. Nos recuerda que la verdadera fe exige un compromiso total, incluso cuando eso significa sacrificar nuestra propia vida. La devoción al mártir de Esmirna también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para testimoniar la fe. Nos desafía a considerar lo que estamos dispuestos a sacrificar por Cristo y cómo podemos vivir de manera más fiel y valiente. La vida de Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede darnos fuerza para enfrentar incluso las situaciones más difíciles. Su historia nos desafía a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado. La trayectoria de este santo también nos enseña sobre el valor de la fidelidad a la Iglesia. Permaneció fiel a la comunidad cristiana y a las enseñanzas de los apóstoles, incluso cuando enfrentó oposición y persecución. Policarpo es frecuentemente recordado en tiempos de persecución, cuando los cristianos son llamados a testimoniar su fe ante desafíos. Su vida nos anima a permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios nos sostendrá. La devoción al obispo de Esmirna nos desafía a estar más comprometidos con nuestra fe en el día a día. Nos recuerda que la fe cristiana no es solo una cuestión de creencia, sino de acción, y que debemos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de valentía y fuerza. Nos muestra que, con Dios, podemos enfrentar cualquier desafío y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, independientemente de las circunstancias. San Policarpo es una inspiración para todos los cristianos, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades o persecuciones por causa de su fe. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El santo también nos enseña sobre el valor de la humildad. A pesar de su posición como líder de la Iglesia, nunca buscó gloria para sí mismo, sino que siempre puso la voluntad de Dios en primer lugar, sirviendo a la comunidad con amor y dedicación. La devoción al mártir de Esmirna nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia. Policarpo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que, al ofrecer nuestros dolores y dificultades a Dios, podemos participar en los sufrimientos de Cristo y contribuir a la redención del mundo. La historia de San Policarpo nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más comprometida con nuestra fe. Nos invita a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Policarpo nos enseña que la verdadera fe es activa y dinámica. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a vivir nuestra fe de manera concreta, ayudando a los demás y proclamando el Evangelio en todo lo que hacemos. La devoción al obispo y mártir también nos desafía a ser más compasivos. Nos recuerda que,
como cristianos, estamos llamados a cuidar de los demás, especialmente de aquellos que están en mayor necesidad. Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede darnos valor para enfrentar incluso la muerte. Su disposición a dar su vida por Cristo es un testimonio poderoso de que la vida eterna es la mayor recompensa que podemos buscar. San Policarpo nos enseña que la santidad es alcanzable para todos nosotros. Nos desafía a buscar la santidad en nuestras propias vidas, confiando en que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. El mártir también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe. Nos muestra que, incluso cuando enfrentamos grandes pruebas, debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo y continuar viviendo de acuerdo con su voluntad. La devoción al obispo de Esmirna nos desafía a vivir de manera más generosa y altruista. Nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de servir a los demás y de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una luz en medio de las tinieblas. Nos desafía a ser esa luz en nuestras propias vidas, trayendo esperanza y amor a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. La vida de este santo nos enseña sobre el poder de la esperanza cristiana. Incluso ante la muerte, mantuvo su esperanza en la vida eterna, y esa esperanza lo sostuvo hasta el final. Policarpo también nos enseña sobre el valor de la fidelidad. Permaneció fiel a Cristo hasta el último momento, mostrando que la verdadera fe es inquebrantable, incluso ante las peores adversidades. La devoción a San Policarpo nos desafía a vivir de manera más comprometida con nuestra fe en el día a día. Nos invita a vivir de manera que refleje nuestro amor por Dios y nuestro deseo de servir a los demás. Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede ser una fuente de fuerza y coraje. Su disposición a sufrir y morir por Cristo nos desafía a vivir nuestra propia fe con la misma determinación y coraje, confiando en que Dios está siempre con nosotros. La vida del obispo mártir es una inspiración para todos nosotros, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades o persecuciones por causa de su fe. Nos recuerda que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Policarpo también nos enseña sobre el valor de la paciencia y la longanimidad. Su capacidad de soportar el sufrimiento con dignidad y fe es un ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras propias vidas. La devoción al mártir de Esmirna nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a vivir de manera que refleje nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia. Policarpo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser redentor. Nos muestra que, al ofrecer nuestros dolores y dificultades a Dios, podemos participar en los sufrimientos de Cristo y contribuir a la redención del mundo. La historia del San Policarpo nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más comprometida con nuestra fe. Nos invita a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Policarpo nos enseña que la verdadera fe es activa y dinámica. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a vivir nuestra fe de manera concreta, ayudando a los demás y proclamando el Evangelio en todo lo que hacemos. La devoción al mártir de Esmirna también nos desafía a ser más compasivos. Nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a cuidar de los demás, especialmente de aquellos que están en mayor necesidad. Policarpo es un ejemplo de cómo la fe puede darnos valor para enfrentar incluso la muerte. Su disposición a dar su vida por Cristo es un testimonio poderoso de que la vida eterna es la mayor recompensa que podemos buscar. Al final de esta reflexión sobre los grandes mártires, somos llamados a internalizar los valores que ellos vivieron y murieron por defender. San Sebastián, San Lorenzo, Santa Cecilia y San Policarpo nos enseñan que la verdadera fuerza del cristiano reside en la fe inquebrantable en Cristo, incluso ante las mayores adversidades. Que sus historias nos inspiren a vivir nuestra fe con la misma valentía y devoción, listos para enfrentar los desafíos del mundo con la certeza de que, al seguir el ejemplo de estos santos,
Estamos recorriendo el camino de la santidad y de la unión plena con Dios. Santos mártires, rueguen por nosotros.